comenzar un sueño que no acabará. No, no temas al tiempo que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Muy buenas tardes, amigos televidentes y radioyentes. Gracias por estar otro sábado más con nosotros aquí en su programa intramuros.do. Como anunciamos, hoy tenemos la presencia del poeta Tirso Medrano, con quien trataremos sobre el género de la poesía afroantillana, de la cual es uno de los fundadores y gestores de este género artístico. Pero antes, vamos a hacer un comentario que quedó pendiente en la programación anterior por razones de espacios. El primero de ese comentario es que nos alegró bastante y nos regocijó a la vez, y felicitamos también al nuevo ministro de Educación, quien tomó la decisión de restablecer de nuevo la enseñanza de moral y cívica en las escuelas. Lo que nos sorprendió fue la decisión, porque nosotros venimos insistiendo desde antes de tener este programa y en este programa sobre la importancia y el crimen de Estado que se cometió, se puede decir así, con eliminar la enseñanza de moral y cívica en las escuelas. Lo decimos por experiencia, porque lo de nuestra generación que vivimos y practicamos esa enseñanza nos sorprendió, porque dijimos varias veces que fue sorprendente y no tenía explicación que el régimen tiránico de Trujillo estableciera e impusiera la enseñanza de moral y cívica en las escuelas. No que la impusiera, la estableció. Y resulta ser que cuando llega el movimiento democrático al poder a través de los partidos, principalmente de Revolucionario Dominicano, precisamente una ministra de Educación de este partido es la que elimina la moral y cívica de las escuelas. Y tiene que ver también eso con esa conducta que tienen nuestros jóvenes en las escuelas, que ustedes han visto cuántos escándalos se han dado y se dan a nivel de la escuela pública, y en unos casos en los colegios privados también. Pero los colegios privados tienen la problemática de que el mismo Ministerio de Educación le tiene limitaciones para ellos tomar medidas. A nosotros nos alegró y nos alegra, porque nosotros insistimos aquí muchas veces sobre la necesidad de que se estableciera esa enseñanza, que no es más una forma desde la escuela de crear jóvenes y futuros adultos con educación doméstica y urbana. Lo que es realmente también sorprendente es que la Asociación Dominicana de Profesores y la Unión de Padres y Amigos de las Escuelas, incluso yo diría que hasta las mismas juntas de vecinos, no se pronunciaran respaldando y apoyando y aplaudiendo esta disposición del Ministerio de Educación, del nuevo ministro de Educación. Pero nada, muchas críticas y objeciones, como siempre, han surgido, y perdón, y como siempre aquí en nuestro país, eso es una práctica. Pero nadie nunca se pronunció, ni hubo una campaña de crítica para que se restableciera aquí la moral y cívica. Otro aspecto que yo quiero tratar, que tenía pendiente de tratar con ustedes, es que es relativo a las problemáticas que hoy en día hay aquí en la ciudad colonial, que nosotros, como ustedes saben, hemos traído aquí como invitados a dirigentes de las uniones de juntas de vecinos, empresarios, profesionales, comerciantes, a hablar sobre precisamente esa problemática que ha dado o que ha producido el proceso de remozamiento de la ciudad colonial, de la vieja ciudad colonial del viejo mundo.
del Nuevo Mundo. Hay algo que realmente es bueno aclarar. Todas las personas que se han invitado aquí no objetan el proceso de remozamiento, el proyecto de remozamiento. Más bien lo que critican es la lentitud con que el mismo se lleva a cabo, hasta el extremo de que el día pasado el ministro de Turismo tuvo que establecer que iba a someter a crítica a los contratistas. Yo diría que más que a los contratistas debió ser a los gerentes, a los que rentearan el proyecto, pero nada. Pero el hecho de que él sometiera e hiciera esa crítica pública le da la razón a las quejas de los municipios y de los empresarios, los comerciantes. Pero hay algo, es un tema que es el más complicado, y es el problema de que el, el problema del parqueo en la zona no se estableció como un plan B. Y ese es el gran dolor de cabeza que ahora mismo tiene. Porque, por ejemplo, se destruyó, se demolió uno de los principales parqueos que todo el mundo cuestiona esa demolición porque señalan que las motivaciones que llevaron a cabo su demolición podían ser corregidas, pero ya no se puede hacer nada, ya lo demolieron, pero sin un plan B, puesto que el ayuntamiento incluso ha dicho que no tiene recursos para otro parqueo. Algo que uno no se explica cómo es que teniendo el gobierno un proyecto, Parquéate, que es una alianza público-privada y que una vez incluso aquí lo teníamos prácticamente en ese parqueo con la Asociación del Conde, el gobierno, el ayuntamiento no tuviera como plan B una alianza precisamente con los comerciantes para que el proyecto Parquéate se ejecutara aquí en la zona colonial, principalmente en el parqueo de la José Reyes. Pero son las cosas y además ahora se inauguró un nuevo centro comercial parqueo en la avenida Mella con Meriño, donde se quejan mucha gente de que el costo del mismo va a ser. Y yo le diría que para mí es un parqueo para el barrio chino, porque con ese costo y esa lejanía que el dominicano no le gusta caminar, porque hay que decir eso, aquí nos quejamos mucho, pero aquí queremos parquearnos en la puerta de la casa, en la puerta del comercio, y nadie quiere caminar 4 ni 5 esquinas. Pero esa es la verdad. El plan de parquéate aquí en la zona colonial no está debidamente, no es estratégico aquí ahora mismo en este proyecto, o no forma parte de la estrategia del plan de remozamiento. Y yo creo que deben tomar una iniciativa a ese respecto, porque esa es la gran problemática, más aún que con la nueva modalidad que van a ser todas las calles prácticamente son semi peatonales. Es importante de que los residentes de la zona y los visitantes que venían y parqueaban en las calles ahora no deben tener una alternativa de parquear para que la ciudad siga contando con el esplendor y la afluencia de los visitantes. Por último, tenemos el tema que tiene que ver con la problemática del tránsito y del transporte. Nosotros incluso señalamos en varias ocasiones, porque éramos productores de un programa precisamente dirigido al tránsito del transporte que se llamaba En Ruta Contigo y editamos la revista El Conductor, o sea que venimos tratando el tema desde 1972. Y eso es un problema que se arrastra, o sea, ese colapso que tiene aquí el tránsito en la capital, pero el colapso también del tránsito a nivel nacional que tiene que ver con los accidentes de tránsito que cada día son más terribles. Son aquí los conductores los que tienen una licencia para matar, no para conducir, porque son suicidas y criminales, porque no piensan ni en ellos ni quienes los acompañan. Pero el problema del tránsito aquí en la capital es, primero, que no ha habido un control y una regulación para la importación de vehículos. Y no ha habido un plan radical de limpiar y desarrabalizar el transporte en la capital, que está lleno de chatarra. No ha habido un plan y una autoridad para que los vehículos pesados tengan su horario de circulación.
no ha habido una capacidad de disponer que las ferias de vehículos sean suspendidas durante un periodo hasta que el tránsito del transporte aquí se resuelva, del tránsito aquí en la capital. No ha habido una disposición de poner a circular los vehículos transitoriamente interdiarios, porque es que el caos de la capital hay que buscarle solución. La medida de los horarios laborales, ¿hasta qué punto va a tener resultados? Ojalá lo tenga, pero lo ideal fuera que se establecieran dos horarios, como han sugerido, siempre se ha sugerido, que el sector público tenga un horario laboral y el sector privado otro también, que es más práctico. Pero como hay una tradición aquí de que los gobernantes no oyen las opiniones, las buenas opiniones y sanas opiniones que no son de oposición ni de políticos, sino de ciudadanos, esa es la realidad, que aquí las medidas que hay que tomar para resolver el problema del tránsito exige de mucha capacidad y disposición, no de, como le dicen, de tolerancia excesiva como la que hay por miedo a tomar decisiones, porque aquí le tienen miedo a aplicar la ley, a ejecutar la ley. Ese comentario que hoy tengo y hice para ustedes, que lo tenía pendiente desde hace días, y espero que en la próxima, en el próximo programa poder traerle otro comentario de interés. Gracias y vamos a oír unos mensajes comerciales y a nuestro invitado que está aquí con nosotros, el poeta Tirso Medrano. Muchas gracias. Experimenta el placer de fumar puros de calidad en un ambiente de esparcimiento agradablemente amigable. Buenos humos, puros de calidad, accesorios y tragos, con especiales de puros cada día de la semana. Buenos humos, gusto por el fumar. Calle Pompeya, esquina Venecia, Plaza Italia, Food Park, Urbanización Italia, Santo Domingo Este. Contacto 829-796-5311. Buenos humos, gusto por el fumar. Si quieres comprar o vender en la ciudad colonial o Santo Domingo, contáctenos. En Figueroa y Asociados tenemos disponibles locales comerciales con pisos para apartamentos, viviendas en la zona colonial y Ciudad Nueva, amuebladas y vacías. También disponemos de fincas y solares en Santo Domingo y ciudades aledañas. Contáctenos, somos garantía y seguridad. Figueroa y Asociados, 829-751-8496 y WhatsApp 829-251-8496. Somos Figueroa y Asociados. Buenas tardes, Tirso Medrano. ¿Cómo está usted, poeta? Buenas tardes, José Figueroa. Para mí es un placer verte y estar contigo en este programa que lo sigo porque tú siempre me mandas los likes y yo se los distribuyo a mis amigos y el programa es muy bueno. Déjame decirte que en realidad programas como este se necesitan más porque son programas culturales, además de orientación, que educan, donde el país está lleno de programas que en realidad dan mucho que desear. Se está perdiendo la forma inclusive de raciocinio, la forma de hablar, la forma de la gente lo que quiere ganar like y con eso hace cualquier disparate en la radio. Sin embargo, el periodismo y la locución que tú haces es un periodismo y una locución para aprender, para enseñar, para educar, que es lo que hacemos. Muchas gracias, Tirso. Tirso, entrando de lleno al tema, ¿cuándo se inicia tu carrera con ese género artístico? Porque ese es un género, claro. ¿Género afroantillano o afroamericano? Pues. Bueno, el género es, vamos a decir, afroantillano. Y yo os digo que es afroantillano porque nació en las Antillas. Precisamente en el 1926, Luis Palés Mato, puertorriqueño, lanza un poema titulado Canto Negro, ¿verdad?
Por la encendida calle antillana baten bandumba de la quimbamba, rumba, macumba, candomblé, bámbula. Entre dos filas de negras caras, ante ella un congo, gongo y maraca, ritmo, una conga, bomba, que bamba. Culipandeando la reina avanza. Y de su inmensa grupa rebalan medio cachondos que el Congo cuaja con río de azúcar y de melaza. Prieto trapiche de sensual zafra, el caderadmen, masa con masa, exprime el ritmo suda que sangra y la molienda culmina en danza. Por la encendida calle antillana, baten bandumba de la quimbamba. Entonces, cuando este poema sale, es algo novedoso, algo extraño en la literatura de ese tiempo, y empiezan entonces a pensar sobre que este será un poema para turistas, o será un poema, porque era frontillano, él no estaba hablando de Puerto Rico, ni estaba hablando de las Antillas. Pero ¿qué sucede? Que Cuba tenía una cantera de intelectuales, de poetas, de pintores, de escultores, de novelistas. Y cuando escuchan este poema, se van entonces a la parte negra de Cuba, ¿verdad? Se van al oriente, donde está una cultura africana segmentada en la población mulata y negra. Y entonces esto les sirve de caldo de cultivo a los intelectuales cubanos para hacer pinturas, cuentos, novelas, y para hacer poesías afrocubanas, como se le llamó al principio. Y surge ese movimiento con grandes poetas como Nicolás Guillén, Alfonso Camín, Julio Artel, Regino Pedroso, Fortunato Vicarrondo, una cantera de poetas, pero ninguno eran negros, todos eran blancos y mulatos. ¿Por qué? Porque el negro en Cuba en ese momento no tenía capacidad intelectual para escribir un poema, porque era campesino, era, vamos a decir, esclavizado, era en una sociedad racista, como era la sociedad cubana en ese momento. Pero esto ayuda inclusive a que grandes sociólogos e investigadores se vayan al campo cubano para investigar, para redescubrir las raíces africanas en la religiosidad popular, en los cantos, en los carnavales, ¿verdad?, en las ceremonias, y se escriben una gran cantidad de libros sobre los aspectos de la cultura africana en Cuba, que entonces ya es una cultura afrocubana porque son elementos que se dan con la simbiosis del negro y el blanco en esa sociedad. O sea, que nace allá en Cuba. Entonces en Cuba sí, porque Puerto Rico inicia, ¿verdad? Pero solamente se queda en un solo intelectual puertorriqueño, porque Puerto Rico no tenía esa gran cantidad de, No, de como elementos. género, Y como género, sí. entonces sí nace en Cuba, y de ahí se va expandiendo, pero se expande en toda América, en toda Europa, porque se convierte en un novismo, en algo nuevo, algo diferente, ¿verdad? Un tipo de poesía donde está recogiendo elementos de una raza, pero con una simbiosis totalmente nueva, con elementos que no se habían conocido hasta ahora, con esos cantos y esas agluturaciones. Y, ¿tú me entiendes? Entonces, esto va a crear un gran movimiento, pero ¿qué sucede? Que ese movimiento va a ir muriendo porque en la mayoría de los países de habla hispana ya no había ni esclavitud, ni había cantidades de negros suficiente, ni había cantidades de intelectuales que se dedicaran a descubrir este fenómeno como lo había en Cuba. Por eso en República Dominicana la poesía afroantillana no tiene mucho campo, y los poetas nuestros que han escrito poesías afroantillanas se la han dedicado al negro haitiano, ¿verdad?, como si aquí no hubiese negro, precisamente porque esos poetas han escrito desde el escritorio, no han ido a hacer un trabajo de campo
en los bateyes ni en las poblaciones negras que rodean la ciudad de Santo Domingo. Porque si lo hacen, si se hubiesen ido a Villamella, si se van a San Pedro de Macorís, si se van a Mano Guayabo, a Jaina, a Samaná, y conviven con esa cultura de esos poblados, van a ser bellísimos poemas frantillanos, que fue lo que hizo Fradique Lizardo cuando cambió la temática de ver el folclore. Antes de Fradique se consideraba que solamente era mangulina, merengue, carabiné, pero Fradique Lizardo se fue a esas... Revolucionó el folclore. Revolucionó el folclore, ¿verdad? Entonces, es ahí donde está el problema, que por eso no caminó ampliamente la poesía. Pero en Cuba, ¿quiénes fueron los más destacados intérpretes de ese género? Bueno, en Cuba hubieron muchos intérpretes buenos, calculando que esta declamadora que hizo el papel de Mama Inés, ¿verdad? No me acuerdo ahora el nombre, de la novela Mama Inés, La Morena, que esa fue una gran declamadora afrocubana, ¿verdad? No me acuerdo el nombre de ella ahora. Y entonces está Luis Carbonell, que fue otro de los grandes declamadores cubanos, famosísimo. Y fíjate algo, que Luis Carbonell se hace muy famoso con las estampas. Y las estampas afrocubanas le dieron la vuelta al mundo, porque Luis Carbonell tenía algo peculiar, y es que cambiaba fácilmente de estilo de voces, pero en esas voces interpretaba a la negrita y al negro de Oriente. Tilson, vamos a dar un chance para poner uno de tus interpretaciones. Distinguida tía, te escribo esta dos líneas con toda mi buena fe para decirte que mamá espera un niño este mes. Con ese serán 14 y no sé qué convence. Ella no cree en curetaje, ni en eso de operación, ni en un programa radial de la planificación. Papá todavía está preso por culpa del hombre aquel. Lo han jugado ya 3 veces y no nos lo dejan ver. Tuvimos que vender rancho que teníamos en Cristo Rey porque la piña está agria. Ya no aparece qué hacer. Botando el trabajo a Pedro, porque donde él trabajaba formaron un sindicato y se lo pegan a él. Francisco dejó los estudios. Se ha tenido que esconder porque hay un peje gordo que se lo quiere lamber. Desde que ingresó a la izquierda, lo sigue siempre un calié. Tío Carmelo dejó a Gloria, eso iba a suceder, tanto que se lo advertiste y no lo quería creer. Te manda a decir Ramón que le diga a Rafael que le da plazo hasta septiembre, porque se encontró en el Conde un viejo de los países que todo lo dice en inglés. Y aunque ella no lo entiende, por los dólares puede ser. Te manda a decir Indiana que este año la vela no se va a hacer, ni la fiesta de Candelo, ni la de San Rafael, porque con estos problemas apenas se puede comer. Y te cuento que la Vica tuvo un hijo sin papá y la botan de la casa, trabaja en gato alquilar. La mamá cuida al muchacho y dice que de cola. De mi vida ni te cuento. Mamá está como loca dándome de novio a Andrés. Pero a mí el que me da nota es un jevito llamado José que vive en la Marco A2 y creo que puede resolver. Él vino de los países y trajo un LTD. Crucita, la hija de Guancho, cayó presa otra vez. Dicen que los de narcóticos le encontraron no sé qué. Del país debo contarte que todo anda al revés. Se va la luz todos los días. El agua nunca se ve. Y hay una de drogaditos que no quiera tú saber. Han hecho allanamiento, hija, y no lo pueden detener. Yo creo que esa música que tiene tú al revés. Ya no hay club ni casino, sino bois y cabaret. Y unos centros cerveceros que para qué le cuento a usted. Han crecido los contrabandos, la caraca y el palé, los políticos corruptos y el pueblo perdió la fe. El sí de este año entró duro, ya se ha llevado 33. Gracita, te espero pronto. Que este año te vaya bien. Y trae dólares cuando venga y mucha ropa también. Te escribe tu sobrinita Juanita Pérez Hotel. Excelente, Tilson. Esa es una creatividad, una
producción Sí, tuya, eso ¿no? son estampas, y yo tengo más de 200 estampas. Fíjate, tú me estabas, al principio me preguntaste que cuando yo empiezo a declamar este Sí, género. eso Sí, íbamos ahí. Lo que pasa es que queríamos ir dándole una especie de secuencia, ujú, pero lo que yo quiero preguntarte, ya que trataste el tema, ¿cuál es la diferencia de la poesía afro-antillano-americana y ujú. las estampas? Ajá. Porque es bueno aclarar eso para Sí, que el público sepa. sí, fíjate, para ser poeta de la poesía afroantillana y de las estampas, hay que tener mucha cultura folclórica, primero. Pero esa cultura folclórica en base a los acontecimientos de la cultura en las poblaciones inmigrantes negras, para buscar de ahí sus jerga, sus pensamientos, sus religiones Su y vivencia. su vivencia. Entonces ya con esa vivencia y con esos más los elementos que uno tiene culturales, uno va haciendo una poesía afrodescendiente, ¿verdad? Rescatando esa comunidad en las cosas positivas Y un canto y a un ellos. canto a ellos. ¿Qué sucede? Que vienen las estampas. Las estampas es ya lo más popular, ¿verdad? El barrio, el bullicio, el chisme, el embrollo, la pecosá. Cuando tú te metes en el barrio, en Gualey, ¿ah? Yo me metí en Gualey, en Guachupita, en La Cañita, en Quijaquieta, en Lengua Azul, en todos esos barrios marginados, yo viví, no que me metí, no que viví allí. ¿Y por qué yo lo hacía? Para escuchar la fonética, para escuchar los chismes, para ver el diario vivir, lo cotidiano, lo que le dice la madre a la hija, lo que le dice el padre a la madre. Entonces, Ese diario vivir. de ese diario vivir yo hacía una estampa Ya, al estilo de las estampas que yo escuchaba con Luis Carbonell, ya. ¿no? Porque vengo de esa escuela. El primero que hizo estampa fue Luis Carbonell, cubano. Entonces, yo decía, pero ¿y cómo yo voy a declamar solamente? Yo declamaba los poemas de Luis O sea, Carbonell. tú te inicias entonces por ahí, Sí, después de ir a Luis Carbonell. no, O sea, Luis Carbonell es la motivación tuya. la motivación mía antes de Luis Carbonell fue Tirso Guerrero, Ya. porque Tirso Guerrero vivía fuera del país, pero yo era niño, y cuando Tirso Guerrero venía, que lo llevaban a la televisión, al programa Osvaldo se va de ronda, que era los sábados, ¿verdad? Tirso Guerrero declamaba los mismos poemas de Luis Carbonell. Pabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Oye bien, mi niña, cuando yo tenía tu edad, ya habían sido tú, Anastasio y Juan Tomás. Me casé a los 18 y tú a los 24, nada. Entonces, yo veía que la gente llenaba los televisores, las casas donde ven televisores en blanco y negro, las puertas se llenaban de gente, nada más escuchando a Tirso Sí, porque es Guerrero. popular, Popular. evidentemente popular. Las estampas Exactamente. es canto al pueblo. Un Exactamente, canto. claro. Entonces yo dije, pero me gustaría ser famoso como Tirso Guerrero. Y tú tocayo. Exacto. Pero entonces encuentro ahí detrás de Tirso Guerrero, yo era un muchacho de 12 años, 13 años. Entonces es que empiezo a escuchar lo mismo que decía Tirso Guerrero, pero ya en la voz de Luis Carbonell. Ya, Pero lo escuchaba en algunas emisoras. ya. No tenía dinero tampoco para comprar un long play, ni en mi casa había donde poner un long play. Entonces, ni un disco. Entonces dije, Un pero Yanique querer los play en tu casa. exactamente. Entonces yo lo que hice fue que dije, pero acá con toda esta vivencia que hay en estos barrios, porque yo vengo de Villa Consuelo, pero mi familia son de Mano Guayabo, de San Miguel de Mano Guayabo. Entonces en San Miguel de Mano Guayabo hablaban con, no decían por, sino por. Este muchacho del diablo, porque mire esta porquería, se cree que es gente. ¿Eh? Entonces yo empecé a imitar esas voces y las voces del negro de Villamella. Esa fonética Esa del pueblo. fonética, ¿entiendes? Y dije, no, pero espérate, lo que hace Luis Carbonell, eso yo lo puedo hacer también porque yo tengo muchísima vivencia con la gente del barrio. Y empecé a escribir, y uno de los primeros poemas que escribí, que todos es con hechos reales, no de que invenciones, no. Porque es que las estampas son octasílabos y el dominicano habla en octasílabamente. ¿No? Muchacha, que a ti te pasa, ahí hay 8 sílabas. ¿No?
Y esa de cara, mira por dónde va, 8 sílabas. Entonces, yo viendo a la gente como hablaba, digo, no, pero ven acá, yo voy a hacer mi poema. Entonces, uno de los primeros poemas que yo escribí es Telma. Esto es real, todo eso fue real. Telma. Pero yo lo estoy haciendo en la forma de la vieja, de la mujer del barrio, que lo sabe todo y que vive bochinchando. Porque era así que se pasaba la vida bochinchando. Telma, la hija de Mélida, yo no sé en qué parará. Ella no se quiere ir, ella se quiere casar. Se pasa la vida entera modelando en el solar. Yo no decía solar, sino callejón. Porque yo le puse solar después por la cuestión de los cubanos, que hablan del solar. Se pasa la vida entera modelando en el callejón. Se pone en minifalda, después sale en chón, su vestimenta variada con mil exageración y su cuadre estudiado para causar impresión. Se baña con hojas y rosas de diferente color y en su cuarto tiene vela, amuleto, oración, tiene santo boca abajo y encima de una mesa hay agua, cerveza y ron. Según ella, esta receta le conseguirán un hombre de buena dicha y honor que se casará con ella por la fuerza del amor. Mientras tanto hay divorcio de María y Juan Bretón, Bobotico y Nicanor, Fefita la loquentera y Cocolo el barrigón. Entonces, todo eso son personas reales. Tan reales. Son cantos. Tan reales que cuando yo empecé a declamar estos poemas, mucha de esa gente me ha conseguido enemigo. Tú no tenías que decirme, vaina, tú no tenías que meterme, bórrame de ahí, quítame mi nombre de ahí. Porque tú sabes cómo es dominicano. Sí, entonces se puede considerar que el estilo de las décimas de Narcisazo, que era El pueblo se queja en besos, son estampas. Claro que sí, son estampas. Lo único que al ser décima ya es otro estilo. Sí. Mientras que el estilo de la poesía de las estampas afroantillanas son coloquiales. Es como si la gente estuviera hablando, donde tú es un verso libre, pero octasílabo. Como si tú estuvieras hablando conmigo, ¿verdad? Muchacha, tú sí te raca, te vas a despegar ese lado. Mejor ve donde el doctor, que tú tienes una raquiña. Entonces, lo que le da el son es la forma de decir las cosas. Pero es que la forma como se dice es como la dice como un autodiálogo. Exactamente, sí. Entonces yo dije, no, pero yo puedo hacer todo mi poema. De ahí cuando yo empecé, el poema que me hizo más famoso, con el cual Ángel Miolán me nombra en el 1970 como declamador de la Dirección Nacional de Turismo, fue cuando yo le declamé a él este poema que dice así: cuando tú vayas para el pueblo, yo te voy a acechar, porque me han dicho que tú al pueblo te vas a conchar. Quien te ve aquí en el campo como una moca chocada y tienes récord en el pueblo, ¿qué negra más comparar? Hoy se pregunta a tu mamá, ¿qué ganaste por allá? ¿Vienes con la misma remúa que saliste para allá? Nuevo solo trajiste en la mano una raja, el cuadro nuevo que tienes que camina de rengá, la cara como un mamón de coloría y hinchá, y un bajo arenque viejo que no se puede aguantar. Y todavía tiene gusto de coger para la ciudad. Ya se le olvidó barrer, lavar y también fregar. Ayer cocinó un arroz y hoy lo tuve que botar, porque ni el puerco gandío le pudo ese arroz tirar. Ahora se metió a cantar. Canta con una ronquera tan grande que me tiene de velar y baila moviendo esa panza que parecen droga. Y enciendo carro que pasa, lo parí y se va a conchar. Ayer llegó a las 8. Hoy vino de madrugada. Tan seria que mi familia. Mi abuela tuvo 20 hijos y los 20 sin papá. Mi mamá tuvo 3 maridos y 2 hijos nada más. Y esta muchacha ahora, en vez de trabajar para mantener a su mamá, que parece malograda, lo que se pone a conchar. Del pueblo venido con fuego y yo creo que está loca. De agua bebe cerveza y dice que está montada. Y en la cabeza tiene un nido de piojo que no se puede ni peinar. Cuando tú vayas para el pueblo, yo te voy a acechar. Porque me han dicho que tú al pueblo te vas a conchar, a conchar, a conchar. Al pueblo te vas a conchar, a conchar, a conchar. Al pueblo te vas a conchar. Excelente, excelente. Oye, Tiso, y después que tú hiciste esos inicios, posteriormente, ustedes fundaron, mejor dicho, tú fuiste de los promotores de la fundación Fundecales, ¿no? ¿Verdad? Se llama. Sí, yo fui el fundador de los declamadores. Yo fui el gestor, fui el que la fundé. Fundación de Declamadores Afroantillanos Carlos Celebrón Sabiñón, lo hice en honor a Carlos Celebrón Sabiñón después que él falleció.
porque Carlos era mi gran amigo. Cuando yo entré a Bellas Artes en el 68, yo declamaba en los pasillos. Y yo fui a Bellas Artes porque quería ser declamador, porque en ese tiempo era arte escénico y declamación. Sí. Yo fui a estudiar, pero veo que no están dando declamación, sino arte escénico. Entonces yo me ponía a declamar en los pasillos y Carlos León Sabiñón me dijo, no, espérese, yo le voy a prestar un libro de poesía negroide y usted se va a aprender 2 o 3 poemas para que aprenda a declamar y yo le voy a dar instrucciones, ¿verdad? Eso me ayudó bastante porque yo no conocía a Luis Carbonell, no conocía a Nicolás Guillén. Y en ese libro yo empecé a leer Songoro, Songo, ven, ay, Songoro la negra baila bien, ay, Songoro de uno, Songoro de otro, todos los poemas de Guillén y una serie de cosas más. O sea, me ayudó en ese aspecto. Yo, mira, mi vida dio mucha vuelta con el arte, porque yo fundé inclusive una academia de declamación. Por esa academia pasaron grandes declamadores en ese momento, inclusive Razo Arepita pasó por ahí, José Mateo, ¿verdad? En esa academia. Pasó Chamón Acosta, declamador muy bueno. Pasó este muchacho, Manuel Cubilete, otro declamador muy bueno. Y todos declaman poesías afroantillanas. Pero entonces yo me hice amigo de 2 o 3 declamadores, uno de Villa Agrícola, ¿verdad?, llamado Gilberto Santos, y otro de Gualey, llamado Alejandro Almanzar. Y empezaba entre nosotros 3 a declamar, y ellos empezaron a declamar los poemas míos, porque donde íbamos a declamar, yo siempre, todo el mundo me aplaudía más que a ellos. Entonces empezaron a declamar los poemas míos. Pues Alejandro Almanzar con el tiempo se fue a estudiar a Rusia, estudió comunicación, pero siguió declamando y ha grabado 3 CD y en cada CD pone 5 o 6 poemas míos, ¿no? Quiere decir que me han dado vida, aunque no dinero, Sí. para que se oigan los poemas. Sí, te mantienen vigente. Exactamente, ¿Y sí. cuánto la fundación está activa? Entonces la Fundación de Declamadores yo la fundé con esos declamadores. Fundación de Declamadores Afroantillanos Carlos León Sabiñón, funcionaba en el Ateneo Dominicano y estuvimos haciendo un trabajo, pero nunca conseguimos quien nos apoyara económicamente, con excepción de doña Nelly Rodríguez, que era la única persona que nos ayudaba, con todo, hay que decir la verdad, y doña Nereida García. Nereida es una gran, Sí. Ella fue una gran gestora cultural. Exactamente, pero los declamadores necesitan comer, necesitan vestir, es un arte que exige y la mayoría de las actividades siempre te llaman para Es gratis. una labor cultural, Una labor un trabajo cultural. cultural. Y el Ministerio de Cultura no lo tiene en cuenta como parte de Nunca. Quiero que sepas que cuando se estaban haciendo las reuniones para el Ministerio de Cultura, en una de esas reuniones yo fui y hablé de que había que hacer un departamento de declamación y alguien se paró y dijo que no, que la declamación y el teatro eran la misma cosa, que era un departamento de teatro, ¿no? Ya yo vi ahí que la declamación estaba en mala situación. Y cuando se empezaron a dar clases de cultura, de arte. ¿Teatro o Bellas Artes? Porque tendríamos que entonces ver lo que formara parte de la Bellas Artes. Porque Parte de la Bellas Artes. Pero incluirla ahí. Sí, claro, pero no decir teatro. Si tú me dices el teatro y no hay una ramificación para la declamación, Claro. porque el teatro es muy, muy amplio, entonces me van a dejar afuera. Me dejaron fuera. Es que Bellas Artes es lo lógico. Exactamente, Lo institucional sería eso. Sí. Entonces, yo empecé solo a dar clases de declamación, a formar gente. Dije, no, la declamación no ha muerto. Y el ayuntamiento, porque los ayuntamientos tienen unas direcciones culturales. Sí, pero qué va, oye, si en las escuelas ahora mismo, que se supone que están dando arte, no hay grupo de poesía coreada, no hay quien dé declamación, habiendo aquí declamadores profesionales, entonces es porque no le interesa. Yo fui director, fundador del grupo de poesía coreada de la Universidad OIM en el 82, y nosotros montamos el himno nacional
y lo presentamos en una graduación. Y después de ahí nos dijeron que el himno nacional no se podía llevar en poesía coreada porque incitaba a la violencia. Y tuvimos que quitar el himno nacional. ¿Me entiendes? ¿Cómo que incitaba a la violencia? Sí, que era demasiado violento el himno nacional para ser declamado. Pero las letras son entonces la violenta la letra, no la interpretación. Yo agarraba, yo le metí la No, es una cuestión de ilógica, sí, un absurdo. la 14 para mí. estrofas. ¿Verdad? En esa, me acuerdo que en esa graduación estaba el presidente de la República en ese tiempo, que era Jorge Blanco. ¿Sí? Y cuando ese grupo se paró y dijo, ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Y empezamos por ahí. Entonces, pues... Pero esas son las letras. Dijeron, no, que No, esas son las letras del himno. hay que quitar el himno nacional, no se puede declamar porque incita a la violencia. ¿Eh? Entonces, hay situaciones que a veces tú dices, oye, pero en Argentina le dan declamación a los niños de preprimaria y primaria para que aprendan a memorizar poesía y para que aprendan a hablar con fluidez el idioma castellano. Eso se podría hacer aquí porque hay muy buenos declamadores. Pero no hay ese género lo tienen marginado. Totalmente marginado, totalmente marginado. Vamos a ver unos anuncios y otro tema de lo de Tirso Medrano, amigo. Usted sabe, con todo el Sí, respeto de usted, sí. hermano querido, periodista José Antonio Figuereo, hay un sinnúmero de personas que están accesando a través de las diferentes plataformas sociales, como ondamusical.com.do, Noticias 1150 y nuestra cuenta personal. Ahora mismo está grabando el locutor Jeffrey Jiménez. Incluso hay personas de Villa Consuelo, como la actriz dominicana Altagracia Jiménez Tata. También está por ahí Pedro Vinicio Santana, el popular Cocolín. José Carrió, un amante de lo que es la declamación. Entonces hay muchas personas que cuando al parecer entraron a escuchar y observar el espacio Intramuro RD, parece que creyeron como que fue un montaje de nuestro hermano invitado de hoy, Tirso Medrano. Cuando él arrancó de inmediato, nos hace recordar aquella literatura afrontillana, negroide, de Nicolás Guillermo y Manuel Palé. Entonces esa declamación, porque yo estoy tratando de ser la voz de ellos, que están ahí observando sigilosamente. Entonces ellos quieren esa demostración, con esa introducción que creo que fue del Manuel Palemato, que usted hizo. A ver, para entonces, de inmediato, de que usted termine, irnos a unos consejos comerciales. Gracias, hermano José Antonio. Yambambo, yambambe, yambambo, yambambe. Repique el congo solongo, repique el negro bien negro, congo solongo del songo, baila changó sobre un pie. Mamatambá, cuserembé, cuserembá. El negro canta y se ajuma. El negro se ajuma y canta, el negro canta y se va. Jacuememe seremboa, tamba, tamba del negro que tumba, tumba del negro caramba, caramba que el negro tumba. Yambó, yambé, yambambé. En Figueroa y Asociados S.A. somos promotores de ventas, representantes y agentes comerciales de bienes raíces. Figueroa y Asociados S.A. 829-751-8496 y 809-251-8496. Figueroa y Asociados S.A. en bienes raíces, una empresa confiable. Si te frustraste intentando aprender un nuevo idioma, probablemente no fue tu culpa, sino la manera en que intentaron enseñarte. En Learn, Aprende, enseñamos español e inglés de la manera que tu cerebro comprende mejor. Nuestras estrategias y técnicas de aprendizaje de idiomas están basadas en la manera en que el cerebro aprende. Trabajamos tu potencial ayudándote a aprender más rápido y a retener la información para que apliques el conocimiento adquirido en situaciones del mundo real. Inscríbete hoy mismo en nuestros cursos virtuales de español o inglés en learn-aprende.com. Agua, María Merced y Candé y entablaron un coloquio que hasta yo lo disfruté. Comadre María Merced, caramba, ¿dónde es que se mete usted?
Compadre, que andé mi primo de Villafrancisca, me alcé. ¿Y dónde tú estás viviendo, muchacha? ¡Que bien te ve! En un ensanche decente por el kilómetro 10. Pues tú no estabas enterada de que se murió Fellé. En la glorieta del parque lo encontró un hijo de Andrés. Dicen que fue el Pitrinche. A mí no me crea Merced. ¿Y te acuerdas de Pechito? Sí, Pechito, el que vendía chimichurri por los lados del Cinemat. Pues está más preso el muchacho. Le encontraron una yemba y él no ha querido declarar. Y Romelia, desde que la encontraron bajando de un hotel de la Obando con su primo Juan Tomás, está que coge lo que sea y sufriendo su mamá. Tanto que cupió para arriba hablando de seriedad. Ah, se me olvidaba decirte que Curía, la de la calle Ravelo, se volvió a casar con un dominican yo que se la piensa llevar. Pues dice que fue un trabajo que le hizo caridad. Y la desgracia del siglo, a Colorado le cayó. Sí, a Colorado, el que en diciembre pasado en tu casa se metió y se robó los pantalones chicles de hermanita Margot. Pues dicen que tiene un SIDA que por estar privando en chulo, en la Duarte recogió. Marcial se fue en una yola para Puerto Rico. La mamá se fue para el campo y la mujer para un burdel que queda en Nana Valverde cerca de la Pimentel. Y Telmito, el que estudiaba para leyes y vivía en la Licey, pues desde que se hizo abogado, de Villa no quiere saber. Se mudó para Ensanchenaco y dicen que anda por el Conde con una rubia potiza que es hija de un coronel. Para nada, porque que de Villa, a Villa ha de volver. Parada, me quedo aquí, compadre, que ande mi primo, no volveremos a ver, para que me siga contando lo que del barrio no sé, pues ya me siento aburrida por el kilómetro 10. Oye, Tirso, son excelentes esas estampas tuyas. Gracias. Esa declamación son de autoría también para los radioyentes, de autoría de Tirso, que Tirso no solamente es un intérprete, es un productor. Sí, un poeta de esa... poeta. Mira, hablando que estábamos hablando fuera de cámara, como dicen, cuando yo te dije lo de Yaniqueque, ese es uno de las poesías de la décima de Narcisazo. Que por eso yo te digo que tiene una relación, porque lo del pueblo se queja en verso. Yo que conviví, que era como hermano de Narciso, él andaba siempre con su libretica y cada vez que oía una ocurrencia él la anotaba y la versificaba. Sí. Y un día vamos bajando por la Duarte y hay un tipo comiéndose un yanique que cuando lo mastica hace de que crack. Y el tipo le dice a uno que va a pasar, lo que bien suele los play. Y de ahí, Sí. y de ahí, o sea que ese es el estilo del el pueblo es el que es en verso eso, lo que hacen. Por eso yo te dije, pero son lo de Narciso de Estampa. Pero miren, por ejemplo, yo escribí un poema titulado La Jevita, ¿verdad? Y fue recogiendo palabras, jerga de los barrios, de San Carlos, todos los barrios, y como si uno estuviera enamorado, pero con toda esa jerga. Y el poema dice, la jevita que yo tengo no me boca guá, me iba acechando, me tiene la cola pisada, me iba dando mente, vitilla, muela, bacela, con la rebusera y mala lengua de su mamá. Los chamaquitos de la calle 13 me tienen briciado, me la tienen montada. Que si yo me estoy dando todo el avioncito en el Sánchez La Fe, y es fácil, ni muelo que yo fuera. Lo que sucede es que mi chamaquita cranea, archiva y no borra. Y por más briciado que yo pase, ella me chequea, me vigila desde la 114, cuartería 16, calle Sumewell, parte atrás. Porque la mamá de ella es evidente, monta seres, y oigan los consejos que le da. Critinita, déjese muy sucio si tú no quieres sufrir más. Míralo cómo se ven la copa bailando en el bonsoir, con un grillo del callejón La Yaya y otro del callejón Apolo que se desnuda al bailar. Si tú quieres te lo amarro en una taza de café o en un vaso de tapiá, porque ese negro es muy viralatas y con cualquiera se va. Ay no, mamá, déjalo que goce para que me pueda enseñar, que yo soy la dura, yo entiendo ese material. Yo sé que él se da mucho grillo, cacarita, lata, pero eso es para sacarle la plata y mantenerme heavy y llevarme a la disco a gozar. Cristinita, no sea boba. Cuidado si le da los mangos y no lo deje bajar. Y cuídate del SIDA, que eso está acabando.
Y es lo más malo que tiene esta sociedad. Tyson, ¿a cuántos libros tú algo Bueno, editar? yo- Yo conozco uno Sí, nada más. ese solo libro se editó porque hubo una persona caritativa en ese tiempo, eso fue en el 93, ¿verdad? Apellido Valdés, Luis Valdés, ¿verdad? Luis Valdés era un editor que un día me escuchó declamar en el Ateneo y se acercó a mí, me dijo, esos La poemas... editora Valdés, yo lo Sí, conocí. editora Valdés. Sí. Me dijo, esos poemas son tuyos, güey. Claro que sí. Me dice, consígueme lo que te voy a tirar un libro. Y yo le recogí como 60 poemas y al mes él me llevó 100 libros. Me dijo, esos 100 son tuyos, yo voy a vender reto. Y yo, no, gracias, gracias, nadie me había tirado un libro a mí nunca. Pero tengo entendido, Tyson, Pero yo tengo materiales para 20 libros, lo que sucede Pero que sí. mira, el Archivo de la Nación editó 3 tomos de la de Juan Antonio Ali, Sí. que tú debes acercarte al archivo y esa producción, al archivo le interesa, está dentro de sus agendas eso. Mira, puede ser que le interese. No, yo le interesa porque Pero han te publicado. estoy diciendo en el sentido de que yo hice muchas gestiones en el archivo para que me publicaran por lo menos el primer tomo de las vivencias de los combatientes de abril, ¿verdad? Ajá. Y ellos me dieron un trato muy bueno, cogieron todos los papeles, luego me llamaron que corrigiera alguna cosa, lo corregí, bueno, y hasta la fecha, y eso tiene como 10 años ahí. Entonces quiere decir, yo no he hecho en ningún sentido nada. Es raro ¿verdad? porque ellos viven publicando muchas. Yo Eh, digo porque yo estoy suscrito sí. al Exacto. archivo. Pero Y yo incluso hasta te dije que habían 3 tomos de Digo, de Ali. sí. Hay muchísimas cosas que a veces uno quiere hacer y es que no sé si es que la gente quiere que uno mendigue. Yo no puedo mendigar. No, porque realmente institucionalmente Sí. el archivo está llamado dentro de su estrategia de publicación, porque incluso han publicado obra y trabajo de extranjeros que son de Sí, interés sí, nacional, sí. pero no son, pero esa es una obra porque ya incluso publicaron uno para precisamente dándole seguimiento a eso. Te digo, tengo varios libros y se me ha hecho difícil la publicación porque no, yo siempre he dicho que los libros que yo de poesía, como la poesía no se vende, si yo lo edito es para regalarlo. Pero una persona que no tenga mucho dinero no puede... Alguien que lo patrocine. Exacto, tiene no que puede ser. coger 400,000 pesos para tirar un libro y regalarlo. Por ejemplo, ese es el primer libro que yo edité, que me editaron, ¿verdad? Yo se lo llevaba a varios amigos míos, funcionarios y personas que estaban, y me decían, dedícame, y yo se lo dedicaba, y se lo daba, y me decían, muchísimas gracias, Tirso, pero nunca me dijeron cuánto cuesta. Entonces ahí me da vergüenza decir, este libro cuesta tanto. Sí. Óyeme algo, a nivel de presentación de espectáculos y eventos, ¿qué participación tienen ustedes? Porque tengo entendido que hay un grupo de la fundación que está trabajando activo aquí. Sí, mira, la mayoría de los declamadores ya no están viviendo de la declamación porque no se les ha dado oportunidad. Pero actuando, yo digo. Actuando, mira. Yo estuve en el primer gobierno de Leonel como gestor cultural y declamé en varios sitios, ¿verdad? Yo iba a declamar en varias provincias, en varias patronales. A través de cultura, ¿no? A través de cultura, sí. ¿Cuánto me daban? 3,000 pesos mensuales. Entonces, ¿y el pasaje? Bueno, estaba pasando trabajo. Luego entonces, en el gobierno de Hipólito, seguí como gestor cultural y me pusieron 5,000 pesos mensuales. Cuando, también declamando, cuando sale Hipólito, todos el que estaba en cultura y que había estado y estaba son amigos, eran amigos míos. Pero no, Tizo, tú te quedas aquí con nosotros. Pero me sacaron de nómina. Entonces, un amigo mío, yo me le acerqué y le dije, pero yo lo que estoy declamando, esto es para... Me dijo, Tirso, ustedes los PRDistas comieron mucho, ahora nos toca a nosotros. Eso me cayó muy mal.
No, lo que pasa es que, mira, ese es un capítulo que tienen todas las instituciones Sí, para los artistas y actividad cultural, una asignación nominal para cuando tengan eventos poder utilizarlo, o sea que no es un trabajo exacto. cotidiano, diario, Pero, sino cuando te lo a requerimiento. Yo te lo digo porque cuando yo estaba en relaciones públicas de la lotería para el plan social, yo descubrí que allá en relaciones públicas tenían muchísimos artistas que cobraban todos los meses y no hacían nada. Y yo hice un acto, 2 actos allá y lo utilicé y yo le pregunté y me dijo, no, pero es que nosotros lo que queremos que no, el artista lo que quiere es que lo propongan a trabajar, no exacto, cobrar simplemente. claro que sí, lo que Y sucede es era, que- y lo tenían ahí, hay muchos que incluso tienen la asignación y no lo utilizan para nada. No, no, no. O sea que eso, yo no sé, No sé. bueno, son las cosas No, que... y a veces hay cosas que se consiguen, como te digo, con la política y así. Pero yo estaría dispuesto a ofrecer mi arte como dar curso, dar clase de declamación o dar talleres de declamación en los liceos, en las escuelas públicas. Eso sería fantástico. Yo tengo todos los métodos para hacerlo, porque yo escribo libros, yo tengo mi propio método, ¿no? Y Pero que eso ayudaría, incluso hay pero en cultura la que debe tomar partida en eso, porque incluso hay un departamento de gestiones culturales que en los barrios que Pipe Glenn Párez, el que está trabajando activamente, es que él hace muchísimas presentaciones en los barrios donde una sí, figura como tú tendría ajá, sí, presencia ahí. sí me llaman, pero ni siquiera el pasaje me dan. Entonces yo voy a ir a esas presentaciones. No, No. bueno. Ven, 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 pero me están llamando cada rato, que hay una presentación en tal día, que hay una presentación. ¿Y cuánto me van a pagar? Muchas veces me dicen que me van a dar el pasaje y a las 12 de la noche todavía estoy operando el pasaje y nunca llega. Esas son las cosas de nuestro... hay que cambiar el término, las cosas de nuestro país, no de nuestros gobernantes y los funcionarios. Bueno, Tirso, muchas gracias por acompañarnos y creo que el programa ha sido muy bueno, muy edificador y muy simpático, se puede decir, y ameno. Y la gracia Y es gracias. mía, la gracia es mía porque primera vez en mi vida que me invitan a un programa para hablar de la poesía afroantillana. No, hombre. Primera vez. Ah, pues entonces yo me llevo eso. Gracias, hermano, gracias. El amigo Jeffrey está gozando ahí porque es Porque verdad. hay que decir la verdad, Sí. ya uno puede que está con paño tibio, hay que decir la verdad. Claro. Jeffrey, muchas gracias por tu apoyo y gracias a Monchi. Así que nos vemos el próximo sábado, amigos televidentes. Gracias a todos. La jevita que yo tengo es lo más bocaguá. Me vive acechando, me tiene la cola pisada, me vive dando mente, vitilla, muela, bacela con la rebusera y mala lengua de su mamá. Los chamaquitos de la calle 13 me tienen briciado, me la tienen montada. Que mi chamaquita dice que yo me estoy dando todos los avioncitos en Sánchez Luperón, San Martín de Porres, Borojol, Villa Juana, Villa Francisca, El Millón, y es fácil. Ni muelu que yo fuera. Lo que sucede que mi chamaquita cranea, archiva y no borra. Y por más briciado que yo pase, ella me chequea, me vigila desde la 114, cuartería 16, calle Sumenwell, parte atrás. Porque la mamá de ella monta seres evidentes y ella los consejos que le da. Critinita, boté ese musú si tú no quieres sufrir más. Míralo cómo se ve en la copa bailando en el bonsoir, con un grillo del callejón La Yaya y otro del callejón Apolo que se denuda al bailar. Si tú quieres te lo amarro en una taza de café o en un vaso de tafiá, porque ese negro es muy viralata y con cualquiera se va. Ay, no, mamá, déjalo que goce para que me pueda enseñar. Que ahí yo soy la dura, yo entiendo ese material. Yo sé que él se da mucha cacarita, grillo, pero ese es para sacarle la plata y mantenerme heavy y llevarme a la disco a gozar. Cristinita, no sea boba. Cuidado si le da los mangos y no lo deje bajar. Y cuídate de la lengua, que el SIDA está acabando y dicen que no tiene cura esa rara enfermedad. Que contigo quiero comenzar un sueño que no acaba.